Bueno, hoy les quiero hablar, empezamos este fin de semana un taller grupal. Creo que es el único taller grupal que voy a hacer de este tema, pero está disponible en formato individual, personalizado, si así lo quieres tomar. Y es un taller sobre sanación de la energía femenina y tarot. Ya, vamos a partir un poco hablando cómo es esto posible, cómo vamos a trabajar la sanación de la energía femenina, de nuestro linaje, de nuestra memoria, a través del tarot. Bueno, lo que el tarot puede hacer por nosotros es abrirnos una perspectiva hacia este tema, porque de repente nos resulta un poco abstracto, ¿cierto? Hablamos de energía femenina, ¿de qué hablamos? Hablamos de emociones, hablamos de memoria, hablamos de corporalidad, pero el tarot es mucho más concreto, lo muestra a través de símbolos, de elementos, a través de arquetipos, distintas configuraciones, ¿cierto? Nos va mostrando cómo funciona lo cíclico, cómo funciona el inconsciente, cómo funciona este lenguaje simbólico, lo lunar, la magia, el misterio. El tarot en general es una integración de masculino y femenino, ¿ya? Siempre es un juego entre activo y receptivo. Los números, los ciclos, los elementos van alternando porque ese es el juego de la vida, ¿cierto? Es como primero se gesta hacia adentro, luego viene un movimiento hacia afuera. Ese movimiento luego nos lleva a la quietud, un poco a revisar qué pasó ahí, vamos de nuevo a la acción. Y el tarot nos va mostrando cuando la energía se estanca, cuando la energía está desbordada, cuando hay desequilibrio, cuando hay un exceso de una energía y un déficit de otra. Los elementos de la energía femenina en el tarot son los oros y las copas. Ya siempre que nos enfrentemos a unas de oros, unas de copas y el ciclo completo, ¿cierto? Que son 14 cartas por elemento. Tenemos del 1 al 10 de oros, del 1 al 10 de copas, y tenemos las 4 cartas de la corte que al final suman 14, 14, ¿cierto? Ahora, dentro de lo que partimos hablando este fin de semana, que siento que para mí es el punto de partida ideal, es hablar de la infancia, de la importancia de la infancia para la construcción de nuestra seguridad básica, para la construcción de nuestra raíz, para la construcción de nuestro lugar en el mundo, nuestro sentido de pertenencia, y porque esa sensación de valoración, de protección, de cuidado o de vulneración, ¿cierto? Nos puede acompañar toda la vida. Hasta adultos podemos cargar con esas heridas en la memoria, con traumas, con carencias, y podemos aprender a normalizar esas carencias en nuestra alimentación, en nuestra salud, en nuestras relaciones. Y no es de extrañarse que mujeres adultas y también hombres, porque la sanación de la energía femenina no es privativa de las mujeres, los hombres también tienen que sanar su femenino, ¿cierto? También tienen que sanar sus emociones, la relación con el subconsciente, sus vínculos, su cuerpo, la conexión consigo mismos. Todo eso está de alguna manera concentrado en la infancia porque es nuestra primera vivencia, ¿cierto? Nuestra primera vivencia del cuerpo, ¿cierto? Si fue un cuerpo que fue calentito, abrazo, cobijo, apego, si hubo un lugar, tuvimos nuestro lugar, tuve mi habitación, tuve mis juguetes, tuve mi ropa, tuve mi cama, o por el contrario, pasé hambre, frío, sufrí golpes, ¿cierto? Eso queda en una memoria, sobre todo lo que aprendemos y vivimos antes de los 2 años, antes de la adquisición del lenguaje. Como no hay un lenguaje que medie, ¿cierto?, la experiencia, esas cosas se quedan muy grabadas en el cuerpo. Por eso también es posible trabajar las memorias gestacionales, el parto y los primeros meses y años de vida. Porque como no había la palabra, ¿cierto?, para mediar en la experiencia, todo esto quedó en el cuerpo. Entonces muchas memorias se hacen físicas, muchas memorias quizás tú no lo recuerdas como un dato, ¿cierto?, consciente, pero tu cuerpo sí lo recuerda. Y tu cuerpo sí te puede estar reportando una sensación de angustia, una sensación de quizás de inestabilidad, de carencia, de dolor. Ahora, cuando nos confrontamos a estas experiencias de infancia, vamos a hablar de 5 cartas en específico. Vamos a hablar de la sacerdotisa, primero, que siempre va a representar el cuerpo en el tarot, y la conexión con nuestra corporalidad es el espacio donde se nos muestra la sabiduría, la memoria, la intuición, el instinto. Cuando esa relación con el cuerpo ha sido rota, ha sido interrumpida, ha sido quebrada de alguna forma, por la razón que sea, porque vivimos eventos traumáticos, porque no nos guiaron y acompañaron en determinadas etapas de nuestro desarrollo, porque pasamos hambre y frío y aprendimos a desconectarnos del cuerpo para no sentir dolor, también nos desconectamos del instinto y de la sabiduría. Entonces podemos llegar a adultos sin saber presentir el peligro, sin saber cómo interpretar esas señales que el universo nos da para ponernos a salvo y de repente nos dice, ¿cómo no lo vi? No, no lo viste porque no estabas conectada con tu cuerpo, con tu instinto.
¿ya? Es una carta muy importante, pero no es posible entender la sacerdotisa sin la emperatriz, porque aquí hay una dupla psíquica. En el canal pueden encontrar varios videos relacionados con esto, tengo varios videos relacionados a los arquetipos femeninos principales. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que nutrir a esta niña en crecimiento? Para la sacerdotisa es muy importante la preadolescencia también, porque es como esta conexión con el cuerpo que está entrando en un proceso de cambio, donde hay caracteres sexuales, donde hay deseos, donde hay hormonas, ¿cierto? ¿Quién tiene que guiarnos en ese proceso de nutrición, de autocuidado, de respeto por tu corporalidad, ¿cierto? De autoescucha, es la madre. El arquetipo de la madre, porque la madre que nosotros tuvimos no es un arquetipo, es una persona que viene también con sus heridas, con sus carencias, y que muchas veces no nos puede acompañar en ese proceso de guiarnos, porque ella misma no se conoce, porque ella misma está perdida, porque ella misma no tiene herramientas. Entonces, entender esto nos ayuda a sanar y a soltar esa expectativa de mi mamá debió haber hecho esto, si tu mamá hubiera podido, lo hubiera hecho. ¿Ya? Las mamás hacen lo mejor, las mamás hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, cuando como hijos decimos, no, es que ella debió haber, es que ella no pudo, o estaba paralizada, o no se dio cuenta, no tuvo fuerza, no tuvo redes, no es por justificar, es por entender que si esa mamá hubiera estado en un estado de plenitud, de abundancia, de salud, de coherencia, tú hubiera acompañado de otra manera. Y si no lo hizo, es porque no estaba en un estado de salud, de plenitud, de abundancia ni de coherencia, ¿cierto? ¿Y por qué no estaba? Porque esta herida de las mujeres que no hemos sido vistas, de las mujeres que no hemos sido nutridas, de las mujeres que no nos conocemos a nosotras mismas, es una herida transgeneracional, es una herida que pasa de una generación a otra, es una herida que se repite, que vivió tu abuelita, que vivió tu bisabuela, muchas generaciones hacia atrás, y que nosotras como madres, para quienes tenemos el privilegio de ser madres, tenemos la opción de corregir, de cambiar ese patrón, porque en la medida que tú te conoces, que tú trabajas, que tú sanas, puedes guiar y acompañar los procesos de tu hija. Independiente si tienes una hija pequeñita, independiente si tienes una hija de 4, 5, 10, 12, yo les digo, lo más importante en esta etapa es todo lo que vivimos antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque ahí se conforma nuestra personalidad. Ya el ego y la personalidad se conforman en esta etapa, entre los 5, 6, 7 años, ¿cierto? Van a surgir estas estructuras que son como nos presentamos frente al mundo. Y fíjate que la personalidad no tiene que ver con tu ser, la personalidad tiene que ver con un mecanismo de subsistencia. Si tú tuviste que sobrevivir a una infancia dura, si tú tuviste que sobrevivir, por ejemplo, a la violencia, a la pobreza, a la escasez, vas a desarrollar corazas, estructuras quizás que van a tapar tu verdadero ser, tu luz, tu brillo, tu ternura, tu belleza. Y luego de grandes vamos a decir, pero ¿por qué tengo esta coraza, cierto? Y cuando empezamos a mirar y a sanar nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que tú no eres eso, que eso fueron estas estrategias de sobrevivencia que fueron tomando forma en tu personalidad, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de protegerte. Ahora, cuando buscamos la sanación de la energía femenina, ya no hablamos de protección, hablamos de seguridad, hablamos de confianza, hablamos de anclarnos en la vida desde el merecimiento, desde la plenitud, desde la abundancia, pero eso requiere un trabajo de reparación y un trabajo primero de mirar la herida. Entonces yo les decía que hay 5 cartas fundamentales que nos remiten a la infancia, hablamos de la sacerdotisa como arcano mayor, va al comienzo, entender el nudo psíquico entre madre e hija que está en la emperatriz y la sacerdotisa, arcano 2 y 3, que eso lo vamos a hablar a profundidad, ¿cierto? Es parte del taller. Y acá se los estoy contando porque cada vez que yo hago este taller, que suelo hacerlo una vez al año, me doy cuenta del poder transformador de los símbolos, me doy cuenta del poder transformador de la palabra, me doy cuenta de cómo muchos de estos temas de repente cuando son tan abstractos, son tan teóricos, cuando los aterrizamos a través de imágenes, de símbolos, de elementos, se nos hacen mucho más accesibles y los podemos tomar. Los podemos tomar y los podemos usar como una matriz de sentido también para acompañar y guiar a otros. Las otras cartas que nos faltan, que yo les decía son 5 y llevamos una, son las sotas. La sota de cada elemento, tenemos 4 sotas, tenemos una sota de oros, una sota de copas, una sota de bastos y una sota de espadas. Cada una de estas sotas corresponde a un estado incipiente de su elemento, un estado en el que la tierra necesita ser nutrida, el agua necesita ser nutrida, el aire necesita ser nutrido, el fuego necesita ser nutrido. Y uno dice, ya, a ver, explícame un poco esto. Porque lo más probable es que tú tengas predominio de un elemento sobre otro en tu personalidad. Hay personas que son más tierra, hay personas que son más aire, hay personas que son más agua, y por ende necesitaron una nutrición específica. Por ejemplo, quizás
Si tú eres más tierra, vas a necesitar esta seguridad corporal, del alimento, del abrazo, del abrigo. Una persona que es más aire quizás va a necesitar respuestas, va a hacer muchas preguntas, va a querer aprender, va a querer que lo guíen más por el lado intelectual. Una persona más agua va a necesitar nutrición afectiva, cariño, contención, validación de sus emociones. Y una persona que es más fuego va a necesitar creación, jugar, moverse. Ahora, todos tenemos estos 4 elementos en distintas medidas, ¿cierto? Pero a veces hay un predominio. Entonces imagínate que tú eras una niña muy curiosa, que eres una niña muy preguntona y en tu familia te hacían callar, te decían, ay, ¿para qué preguntas tonteras? O sea, eso se va a ir truncando, no se nutrió tu curiosidad mental, no te dieron herramientas, no te pasaron un libro, no te explicaron. Pero no lo hicieron de mala voluntad, lo hicieron porque no tenían herramientas, porque quizás esa familia no tenía ese acervo cultural para guiarte y acompañarte. Lo mismo pasa cuando son niños que son más inquietos, que son de jugar, de subirse arriba del techo, de moverse, que a veces la familia también los limita, ¿no? Quédate quieto, es que es hiperkinético, es que lo vamos a llevar al doctor, es que le vamos a dar remedio, es que lo vamos a empastillar, y van matando ese fuego interior. Así nos podemos dar cuenta en la edad adulta, en muchas lecturas, para que te hagas una idea, aparece el arquetipo de la sota invertida. Y uno dice, ¿qué representa una sota invertida? Un aspecto de nuestra personalidad que no fue nutrido. Y que en la edad adulta, porque si fueras un niño y te aparece la sota, no hay problema, estás en proceso de ser niño. Pero como adulto te puede aparecer recurrentemente una sota de copas, una sota de oros, ¿cierto? La sota de oros, por ejemplo, invertida habla mucho de los conflictos de desvalorización, cuando no sabes cuidar tu cuerpo, cuando no escuchas un síntoma, cuando no te atiendes, cuando no vas al médico, cuando no te priorizas, cuando no te sientes valioso de gastar dinero en ti, en tus necesidades. En cambio, la sota de copas, que aparece mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, nos muestra esa herida emocional que le pedimos inconscientemente a nuestras parejas que vengan como a rellenar eso, pero la pareja no necesariamente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer adulta. Y es bien mata pasiones tener una pareja niña, demandante, carente, que llora, que sufre, porque ese conflicto no se resuelve en la pareja. Pero sí es importante que se muestre en la pareja. Muchas veces no somos conscientes de nuestras heridas hasta que aparecen en determinados ámbitos de nuestra vida. Puede ser la economía, puede ser los vínculos, puede ser la salud, puede ser el trabajo. Pero vamos a ver ese aspecto que quedó subdesarrollado. Entonces tenemos estas 4 sotas, ¿cierto? ¿Por qué las sotas son tan importantes? Porque las sotas representan el elemento tierra. Todas las sotas, les voy a hacer una clase reducida de cartas de la corte. Las cartas de la corte son 16. Ya 4 sotas, 4 reinas, que después vamos a ver las reinas, 4 caballeros y 4 reyes. Hoy día vamos a hablar solo de las sotas y de las reinas, que son un poco la relación que hay entre la sacerdotisa y la emperatriz, de hija y de madre, ¿no? De que deben ser nutridas. No se pueden nutrir a sí mismas cuando somos pequeñitos, necesitamos esa nutrición de un otro. Cuando somos grandes podemos aprender a maternarnos a nosotras mismas, ya no demandar eso de otros. Ahora, para eso primero hay que reconocernos como mujeres plenas y abundantes, pues no me puedo maternar a mí misma si me sigo identificando con la carencia, ¿se entiende? Las sotas son tierra, las reinas son agua, los caballeros son aire y los reyes son fuego. Pueden encontrar una clase completa de cartas de la corte también en mi canal y tengo unos talleres por ahí si quieren poder contratarlos de alguna forma. Las cartas de la corte para mí son muy importantes porque nos ayudan a entender el desarrollo de la personalidad y cómo integramos estos elementos en nosotros mismos. Son tierra, por ende, son la base donde vamos a enraizarnos, donde vamos a conectar con el cuerpo, con la materia, con la realidad física, y por ende van a representar siempre la infancia o un estado incipiente de la vida. Por ejemplo, estoy empezando un negocio, estoy empezando una relación, tengo en mente hacer algo. O sea, esas cosas que son como una chispa inicial, que si nosotros la desarrollamos en el tiempo, después puede construir algo más grande, pero que si no le damos nutrición, se va a quedar ahí. Lo mismo pasa con los seres humanos. Si tenemos estos potenciales, pero no nos nutren, quizás al crecer no nos vamos a reconocer ni amorosos, ni creativos, ni inteligentes, porque nadie nos dijo que podíamos serlo y nadie nos dio la nutrición necesaria. Entonces, súper importante para la infancia, entonces, ¿qué tipo de nutrición necesitas? Quizás tú eras una niña que necesitaba estar en movimiento, o eras una niña que necesitaba respuestas, o eras una niña que necesitaba un abrazo, un plato de comida caliente. Puedes necesitar todo eso también, yo creo. En mayor o menor medida todos queremos un abrazo, un plato de comida, jugar y saber, aprender. Pero claro, se entiende que por personalidad, por carácter, a veces tienes predominio de una cosa sobre otra. Entonces, como son tierra,
La tierra es de donde van a nacer todo lo demás. Y esa tierra, si está bien nutrida, nos va a dar buenos frutos, y si está mal nutrida, no va a producir. Entonces, ¿quién nutre a las sotas? Las sotas son nutridas por las reinas. De la misma forma en que la sacerdotisa es guiada por la emperatriz, las sotas son nutridas por la reina. Y la reina es agua. Entonces, la calidad emocional de estas reinas, que son mujeres adultas, pero no necesariamente plenas, porque cuando avancemos en este taller te vas a dar cuenta que las reinas también pueden estar heridas, también pueden estar, o sea, como que somos mujeres adultas, pero cuando tú encuentras, por ejemplo, una reina de copas invertida, no vamos a decir que está sana, una reina de bastos invertida. Vamos a usar mucho el código al derecho invertido. ¿Por qué? Porque eso nos muestra el equilibrio o el desequilibrio. Tú puedes llegar a una edad adulta siendo una mujer súper plena, o puedes llegar a una edad súper adulta con conflictos súper grandes de emociones, de conflictos entre tu mente y tu emocionalidad, entre tu deseos, tu cuerpo, tu capacidad de sostener, de nutrir. Puede haber mucho dolor en la memoria. Cuando asumimos estos roles adultos, maternos, o no solo maternos, sino también de cuidado, de nutrición, también se nos actualizan heridas, heridas de nuestro linaje. Entonces, asumimos el rol materno y viene con un montón de cosas que tú tienes que empezar como a filtrar, porque quizás no quieres cargar con todo eso y no quieres que tus hijos o las infancias carguen con el peso de esa densidad emocional. Entonces, como las reinas son agua, si una reina está sana emocionalmente, va a poder nutrir a la sota, sea la sota un hijo o sea la sota un proyecto. Si una reina no está sana, va a nutrir igual, pero va a nutrir con estas aguas un poco contaminadas, que no son aguas fluidas, son aguas densas. O sea, es difícil que una reina no nutra, porque su naturaleza es nutrir, sostener, cuidar, pero lo puede hacer también desde la herida. Y todos sabemos cómo se siente crecer con una madre que no está sana emocionalmente, con una madre que está deprimida, con una madre que está insatisfecha, con una madre que se ha endurecido, con una madre que está resentida, con una madre que ha sido maltratada y que no sabe cómo sanar esa herida y en el fondo la transmite a los hijos casi que con la leche materna, ¿cierto? Todos estos arquetipos no se limitan al presente. No es que tú estás siendo una reina de copas o tu hija está siendo... Es también replicar la dinámica que tuviste con tu mamá y que tu mamá tuvo con su abuelita, que su abuelita tuvo con su mamá, y así sucesivamente, porque estos patrones cuando no se sanan, se repiten. Entonces tenemos que empezar a ver qué le faltó a mi niña interior. ¿Le faltó escucha? ¿Le faltó abrigo? ¿Qué es lo que como adulta yo demando en mis relaciones? ¿Cuándo hago pataleta? Cuando no soy vista, cuando no soy escuchada, cuando no me siento merecedora, cuando no me dejan jugar, cuando me cohiben. ¿Cuándo hago pataleta? Cuando limitan mi curiosidad intelectual. ¿Cuándo? No es que hagas pataleta siempre, pero hay algo que te detona la herida. Entonces, esa herida hay que mirarla con mucho amor, con mucho cariño, y disponernos a sanar y disponernos a crecer. Esto es solamente una pincelada de lo que vamos a estar trabajando. Yo disfruto mucho este taller. Debo reconocer que se me hace un poco difícil el tema grupal porque me cansa coordinar gente, pero cuando ya se arma un grupito es entretenido y podemos ir retroalimentándonos de nuestras historias y reconociendo el valor arquetípico del tarot. O sea, esta experiencia que parece muy mía y muy individual, en realidad se repite a lo largo de la humanidad muchas veces, porque es algo que hemos vivido muchas veces. Hemos vivido la maternidad con dolor, el sacrificio, la abnegación, el amor. Se repiten estos patrones, están presentes en la memoria ancestral, están presentes acá, en el aquí y el ahora, y tenemos la oportunidad de hacer un corte y resignificar. Recuerda que este taller va a estar disponible a partir de abril, ¿cierto? Va a estar disponible en formato individual. Si quieres tomarlo, no requiere conocimientos previos. Ya, este es el plus. Si tú sabes tarot, maravilloso, lo vas a poder utilizar los conocimientos que ya tienes. Pero si no sabes tarot, vamos a ir adaptando esta información a lo que tú vas a ir descubriendo de ti misma, porque lo más importante de este proceso es cómo tú te reconoces. Cómo tú dices, oh, me resuena, esto es parte de mí. Ah, chúngale, con que así funcionaba esto. O sea, hay un espejo, hay una representación simbólica que nos permite mirarnos desde una prudente distancia y decir, mmm, me veo, me reconozco, me integro. Es muy importante ese proceso de no como normalizar ciertos dolores o normalizar ciertas carencias, entender de dónde vienen, que todo esto tiene una historia,
que esa historia se puede resignificar, que podemos hacer un corte respecto de nuevas generaciones, que podemos honrar a nuestras ancestras. El tarot tiene muchos elementos y muchas como representaciones. Y nos quedamos hoy día en un par de cartas, pero vamos a estar hablando a lo largo de estos próximos 3 meses, que es lo que dura el taller. En el caso individual sería abril, mayo y junio. Vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de la fuerza, vamos a hablar de la templanza, de la torre, vamos a hablar de cartas potentes como la luna, como la rueda de la fortuna, que son cartas que tienen que ver también con la magia, con el misterio, con la repetición de patrones, con el karma, que son conceptos muy interesantes y que también se nos han ido como despojando. Siempre que hablamos de lo femenino, hablamos mucho desde la desvalorización, la mujer herida, la mujer sacrificada, la mujer abnegada, la mujer que ha sufrido. Nos cuesta como identificar este femenino pleno, sabio, que tiene una conexión con la vida, o sea, por ejemplo, la muerte es un arquetipo femenino. Y es interesante hablar de cómo vida y muerte son las dos caras de la misma moneda. Y tenemos entonces todas las cartas femeninas, que son las de oros, las de copas, pero también tenemos números femeninos. Es muy interesante cuando tú aprendes a jugar con los números, por ejemplo, todos los números pares son femeninos, y tú dices, bueno, ¿y qué pasa si me sale un número par, pero con un elemento masculino? Vamos a aprender a trabajar esto porque se van a mostrar los bloqueos, el miedo, el estancamiento, el conflicto entre masculino y femenino. Este taller grupal va a seguir después con el mismo formato para sanación de la energía masculina. Así que quienes tomaron la primera parte pueden seguir luego, pero se puede tomar independiente. O sea, está siempre disponible todo, la diferencia si es individual, es que tú puedes elegir el día y la hora que a ti te acomode. Y tenemos entonces esta posibilidad de seguir sanando, seguir aprendiendo y seguir resignificando. Si te interesa saber un poquito más sobre este taller individual de sanación de la energía femenina y tarot, háblame, déjame un mensajito para mandarte el programa, el detalle, para contarte mi disponibilidad de horario y así podemos agendar.